Saludos, muy buenas noches. En esta hora nos sentimos felices, bienvenidos. Seguimos con la ayuda de Dios transmitiendo el tema cuarentena, oportunidad de Dios para ti. Y el tema de hoy 20, que aparece allí 19, cuarentena de día de Jesús en el desierto. Así que 40 días pasó Jesús en el desierto y ese es el tema para ahora. Vamos a invitarlos para comunicarnos con Dios. Querido Señor, te damos gracias en esta hora por amarnos, por bendecirnos y cuidarnos. Toma, Señor, nuestro corazón. Ahora al estudiar tu palabra, que cada persona que pueda ver este proyecto, este tema, pueda ser de ayuda para su vida espiritual. Permítanos, Señor, aprovechar esta cuarentena para prepararnos para la misión como lo hizo Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu y habla a nuestros corazones, que podamos, Señor, cerca de ti estar preparándonos para tu regreso. Gracias, Padre, porque así como pasaste 40 días en preparación, nosotros y el mundo hoy se está preparando para la gran misión. Úsanos como instrumentos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos el himno a continuación. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Y continuamos adelante. El texto estará basado hoy en el libro de San Lucas capítulo 4 o también Mateo capítulo 4. En los dos lugares está esa parte de la Biblia. Gracias a Dios porque estamos estudiando este tema sobre la cuarentena muy acorde a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero vamos a hablar un poquito de historia, cómo llegó la cuarentena. Entonces, los griegos como Hipócrates, Galeno, ellos también hablaron de ese término cuarentena para referirse a la parte médica, pero tenían un aislamiento especial, así que ellos utilizaban una palabra en latín que decía cito longe tarde, es decir, vete rápido, vete lejos y tarda en regresar. ¿Por qué? Porque había una contaminación en esa fecha. Entonces, por eso, esa fue la peste negra o la peste bubónica que afectó la parte de Asia, Europa y parte de África en el siglo XII y XIII, para los años 1300. También en la República de Venecia
había una situación difícil de salud y también allí se estaban haciendo solamente algo de 30 días para cambiarlo. A ese lugar era un puerto marítimo donde llegaban muchos barcos y traían muchas riquezas, pero también venían ratas, venían animales, y allí fue cuando la peste bubónica entró y pudo traer esa gran enfermedad. Por eso ellos en ese lugar pues también estaban haciendo ya no 30 días, sino allí organizaron parte de que fueran 40 días haciendo relación a lo que significa la treintena y al otro lo que es la cuarentena. De allí más adelante viene lo que es el término de la cuarentena para nosotros actualmente. También otros creen que el cambio estuvo relacionado con lo que fue la religión, de los 30 días a los 40 días, basado en lo que fue la parte cristiana, en los múltiplos de 40, 4 por 3, 20, 4 por 3, 12, 120, que Moisés pasó 40 años en determinado lugar, 40 años en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel. Así que de allí viene la parte de lo que es la cuarentena. Entonces también aparece como la cuaresma, que es parte de la cuarentena, que son los 40 días de la purificación. Y hoy pues nos encontramos en esta cuarentena a nivel mundial por causa del COVID-19. Pero ¿cómo debemos aprovechar nosotros esta cuarentena o esta parte para estar con nuestra familia? Debido a que esta propagación de este virus ha crecido y han muerto miles de personas, pues entonces también hay una cuarentena para prevenir, que la ha organizado el gobierno, y algunos toques de queda también, pueden ser 40 días o más, pero eso es lo que ha dicho hasta ahora en algunas partes. Bien, como hijos de Dios debemos aprovechar esta oportunidad para buscar aún más a Dios. En estos 40 días nosotros nos estamos preparando para la gran misión, y el tema de hoy tiene que ver eso con la cuarentena de Jesús. Antes de Jesús ser tentado por el enemigo, tuvo 40 días, noches sin comer. Tuvo una cuarentena de ayuno y oración. Por eso llegamos nosotros a lo que es, después de que Jesús se bautizó, es preparado por el Espíritu Santo, es ungido, y ahora viene que va al desierto y allí enfrenta al enemigo. Bien interesante para ver que es como un contraste. En ese entonces fueron las aguas del Jordán, ahora estaba en el lugar del desierto. En ese entonces el Espíritu reposó sobre Paloma, ahora estaba en el desierto acusado por el Espíritu del enemigo. En ese entonces Jesús fue ungido, ahora era atacado. En ese entonces del bautismo fue al lugar y recibió el Espíritu de Dios, ahora estaba en el desierto de la tentación. Pero bien, se abrieron los ojos cuando Jesús se bautizó y escuchó aquella palabra maravillosa, que usted y yo también hoy la podemos escuchar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted, apreciado amigo, es el Hijo de Dios, y Dios se complace en usted como hijo cuando le somos fieles, cuando habitamos en gozo, en paz y alegría. Y muy bien, ya llegamos nosotros entonces a lo que es el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí está la parte de la cuarentena. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasó, aunque tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, familia, la duda es lo que el enemigo le puso a Jesús y lo atacó en el momento de debilidad que él tenía hambre. Pero gracias a Dios, Jesús le respondió: no solo de pan que vive el hombre. Las tentaciones del enemigo nos quieren hacer dudar y hacer quitar los ojos de lo que es la misión. Pero Jesús sabía cuál era la misión. La misión era venir a salvar al mundo lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar a usted y a este servidor, que estábamos perdidos en los pecados, pero Él nos rescató por medio de su gracia y por medio de su amor.
Nació para una misión ordenada por Dios Jesús. Por eso era comisionado para salvar el mundo. Estaba equipado con el Espíritu Santo, como estudiamos la semana pasada. Jesús, el Cristo, se retiró al desierto para contemplar la tarea que tenía por delante. Y allí llegó el enemigo. Familia, hay una guerra entre el bien y el mal. El conflicto cósmico hoy en día se vive, pero nosotros estamos en el medio. Tenemos que mirar de qué parte estamos. De parte de Dios, como nos dice su palabra en el libro de Romanos, aunque se desplomen los cielos. Pero vamos a tener disparos del enemigo. Por eso debemos tener el vestido, como dice Efesios, vestidos con el poder de Dios, para que nada ni nadie nos pueda llevar a la tentación y luego llegar a la problemática de caer en pecado, porque nos separa de Dios el pecado. Así que Satanás le dijo a Cristo, si eres el Hijo de Dios. Claro, él era el Hijo de Dios. Hacía 40 días se había bautizado y el Dios le había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Satanás le dice, diga que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía hambre en ese momento, pero la consagración de Jesús, la preparación para la misión de Jesús, no comió ni bebió, dice la sierva de Dios, porque no quería distraerse ni un segundo de la misión que tenía, que era salvar la humanidad. Y gracias a Dios lo logró. Por eso hoy usted y yo estamos con vida y no hemos terminado la misión, porque hasta que Dios nos dé vida, tenemos la misión. Cuando ya el Señor mande por nosotros y podamos descansar en el sueño de la muerte, hasta ahí se nos acabó la misión. Por eso, cada día que amanece en la mañana, el primer pensamiento que yo hago es, gracias a Dios, porque todavía la misión conmigo no se ha terminado y tenemos que seguir predicando el Evangelio de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el enemigo lo quería hacer dudar, pero no lo logró, porque el Señor estaba fundamentado ¿en quién? En la palabra de Dios, en su palabra. Por eso nosotros también debemos estar fundamentados en la palabra de Dios. La otra tentación es la número 2, la encontramos en San Lucas capítulo 4, versículo 5. Pero antes escuchemos una meditación. Después de su bautismo, Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Al ir al desierto, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios. No fue en busca de la tentación, sino del retiro que necesitaba para meditar acerca de su misión y de su obra. Por medio de la oración y del ayuno, quería fortalecerse en previsión de la senda de aflicción y tormento que le tocaba recorrer. Mas Satanás sabía a dónde había ido el Salvador, y allí fue él también para tentarle. Al alejarse Cristo de la ribera del Jordán, su rostro estaba iluminado por la gloria de Dios. Pero después de haberse internado en el desierto, aquella gloria se desvaneció. Los pecados del mundo pesaban sobre él, y su rostro revelaba una tristeza y angustia cual nunca la sintiera hombre alguno. Estaba sufriendo por los pecadores. En el Edén, Adán y Eva habían desobedecido a Dios comiendo del fruto prohibido. Su desobediencia había introducido el pecado y la muerte en el mundo. Cristo vino para dar un ejemplo de obediencia. En el desierto, después de haber ayunado 40 días, no quiso desviarse de la voluntad de su Padre, ni siquiera para conseguir algo que comer. Nuestros primeros padres cayeron seducidos por el apetito. Con su largo ayuno, Cristo iba a probar que el apetito puede ser dominado. Qué maravillosa lección que nos da a nosotros la sierva de Dios a través de su palabra, en llevarnos a conocer. Pero la cuarentena que Jesús vivió nos lleva a nosotros hoy a experimentar también y a pensar que estamos en la misión y que el enemigo quería quitarle la misión a Jesús, la misión de venir a salvar la humanidad. Pero gloria a Dios,
Satanás hizo todo lo posible para quitar la vista de Jesús de la misión. Aún le decía, mire este mundo cómo te niegan, cómo te van a burlar, cómo te van a maltratar. Jesús sabía eso y dio su vida por ti y por mí. Así que no minimicemos nosotros la misión, porque la misión es grande y Dios nos la ha dado a cada uno de nosotros. Satanás hoy dice, no, mira, algunas personas dicen, esto es un virus más, una pandemia más, una cuarentena más. Familia, en medio de esta cuarentena, que Jesús pasó 40 días en ayuno y oración, nosotros también nos estamos preparando. No la estamos minimizando, estamos preparando nuestra vida para predicar el Evangelio de Dios con más fuerza que nunca, porque el Señor viene pronto y por eso usted, amigo, usted, mi hermano, necesitamos conocer su palabra, vivirla y predicarla a otros. Así que el Señor nos lleva a través de su palabra a encontrarnos con Él. Seguimos adelante con el libro de Lucas, la segunda tentación, Lucas capítulo 4, versículo 5, y le dijo el diablo, y lo llevó el diablo a un alto monte, y le mostró un monte de todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades, y la gloria de ello, porque a mí me han sido dadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Familia, nuevamente viene el enemigo allí a decirle, si eres el Hijo de Dios. Él sabía, Jesús sabía que era el Hijo de Dios. La adoración, ese es el término en juego aquí. Estaba sabiendo que Satanás siempre ha querido la adoración. En el cielo quiso ser adorado por los ángeles, pero cuando vino el cielo, cuando vino Adán y lo engañó, oyeron la voz del enemigo y de ahí el humano, la humanidad cometió pecado a través de Adán y Eva. Pero el Señor Jesucristo vino y nos rescató de esa maleficencia del pecado. Jesucristo murió por nosotros, porque solamente Jesús debe ser adorado desde ahora y para siempre. Tengamos cuidado qué es lo que estamos adorando nosotros. Uno de los temas de la rebelión de Lucifer en el cielo fue la adoración. La ambición de Lucifer siempre está en crecer más que Dios. Y lo encontramos registrado en el libro de Isaías, capítulo 14, 13 y 14. Ascenderé al cielo, exaltaré su trono, sobre las estrellas del cielo me sentaré y seré semejante al Altísimo. Fue un intento de usurpación de autoridad que solamente le pertenecía al Creador y que nunca será de ninguna manera la adoración a una criatura. No importa cuál exaltado sea, la adoración le pertenece a Dios. Alabado sea su nombre. Así que, familia, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, ya que el enemigo eso es lo que quiere. En esta cuarentena que nos ha dado a nosotros, hemos escudriñado y hemos estudiado la Biblia y sabemos que no estábamos adorando verdaderamente a Dios. Pero hoy el Señor nos ha preparado para que así como Jesús estuvo 40 días y 40 noches en oración y en ayuno, nosotros nos preparemos para la comisión que Él nos ha dado de ir a predicar el Evangelio. Cuando Jesús estaba para iniciar su misión, entonces allí llegó el enemigo. Satanás lo llevó a la cumbre del monte, a donde la visión panorámica estaba más alta sobre los reinos, ofreciéndole un reino de todos. Él le daba todo. Sencillo, solamente si postrado me adoras, todo será tuyo. Hoy el enemigo también nos pinta a nosotros muchas cosas de adoración. Los lujos. Si usted conoce a alguien o a algo que lo están adorando, eso es blasfemia, porque en los mandamientos nos dice que no tendremos que tener dioses ajenos delante de nosotros. Así que familia, la invitación que cada día nosotros podemos hacer es para que en esta cuarentena aprovechemos el tiempo, miremos a Jesús, nos consagremos a Él y nos preparemos para la misión. Y no minimicemos lo que hay. Ya han muerto miles de personas. Gracias a Dios oramos por su familia para que estén protegidas. Satanás estaba tratando de desviar la perspectiva de Cristo
Y esa fue la misión que tenía el enemigo, que así como había engañado a Adán y a Eva, él lo tenía seguro que también a Jesús lo iba a engañar. Por eso se le apareció en el desierto de la tentación con una figura de un ángel y le hablaba como un ángel, pero le citaba la Biblia también, pero Jesús lo conoció porque Jesús es el Hijo de Dios, Él es omnipotente, omnisciente. Y gracias a Dios, él sabía que era el enemigo desde el principio. Satanás quiere llevar a la gente a lo que es la pompa, la gloria, al orgullo, a la exaltación propia. Pero Jesús, a través de su palabra, nos dice, ya no vivo yo, San Pablo, sino que vive Cristo en mí. Si conocemos a alguien que es muy pomposo, muy orgulloso, eso es pecado, porque Dios solamente es el que debe ser honrado. Si usted tiene unos bienes y Dios le ha dado privilegios, sea un buen administrador, porque le tenemos que dar cuenta a Dios, ya que en otro tema hablamos que todo le pertenece a Dios. Y el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, la plenitud del mundo y los que en él habitan. Así que la autoridad de la oración solamente le pertenece a Dios. Cristo echó a Satanás con total desprecio. Vete de mí, Satanás, le dice el versículo 8. Adorarás y servirás solamente al Dios, porque la adoración es exclusivamente de nuestro Padre Celestial, de Jesús y del Espíritu Santo. Gracias a Dios nosotros podemos entender que esa gloria y que esa honra le pertenecen solamente a nuestro Dios. Aquí, en otra palabra, también ya Jesús lo había dicho en Moisés, allí en el libro de Deuteronomio 6:4, le había dicho a Moisés, oye, oh Israel, Jehová Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios, y a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Y en el libro de Éxodo 20 también ya le había dicho. Por eso el Señor nos repite, nos enseña para que no nos olvidemos y podamos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Resolver absolutamente ese problema de la adoración es que nosotros coloquemos a Dios en primer lugar, que cantemos a Dios, que adoremos a Dios, que leamos la Biblia, que oramos, que ayunamos, tenemos a Dios en nuestros corazones, y el bautismo del Espíritu Santo, que como Jesús lo pedía todos los días, nosotros también seamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Vayamos a la tercera tentación, que la encontramos en el versículo número 9. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora le cita la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y tu mano te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Y entonces vinieron los ángeles a donde estaba Cristo para acompañarlo. Familia, no estamos solos. Jesús, en medio de la tentación, estaba solo aparentemente, pero allí estaban sus ángeles para acompañarlo. Pero él tenía que pelear solo la batalla del pecado, solamente cogido de la mano de Dios, y por eso se preparó. Ahora Satanás lo lleva al templo, el templo donde adoraban a Dios. Allí en el templo se adora, se canta, se vive, y lo lleva a ese pináculo, donde la presencia de Dios estaba en ese templo. Pero allí el enemigo quería vencer también. Pero gloria a Dios porque Jesús lo venció. En las primeras dos tentaciones Jesús usó la escritura para vencer la incitación de Satanás. Ahora, en la tercera tentación, Satanás cita la escritura para probarle a Jesús realmente que tomaba en serio la palabra de Dios. ¿Qué ocurre allí? ¿Y cómo responde Jesús? Lo mismo. Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Familia, hay mucha tentación hoy en día y es muy fácil la tentación y caer en ella, en cosas muy sencillas, pero de la mano del Señor saldremos vencedores porque a través de esa cuarentena que Jesús pasó, Él se preparó y para darnos a nosotros el ejemplo, porque Él no tenía pecado,
pero nos dio ejemplo a nosotros para que podamos vencer. Por eso tú eres un vencedor hoy en día, familia, en su casa, en su hogar. Tú eres un hijo de Dios vencedor y nosotros adoramos a Dios, nosotros comemos el pan espiritual y estamos en los brazos del Señor Jesús para servirle en espíritu y en verdad. La ciudad de Sión era en el templo donde estaba entre el pueblo. Al llegar a ese sitio vino allí la confrontación de Satanás. Si eres el Hijo de Dios, otra vez nuevamente Satanás vuelve y le dice a Jesús. Sí, Dios realmente era el Padre, por supuesto, familia. La palabra de Dios la debemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, escrita en nuestros labios. Repasarla cada día para cuando llegue el enemigo con la tentación nosotros le decimos, escrito está. Escrito está, es lo que el Señor nos quiere enseñar. Escuchamos una narración. Esta vez, Satanás siguió el ejemplo de Cristo al citar las Escrituras. Pero la promesa a la cual aludía el diablo no es para los que voluntariamente se ponen en peligro. Dios no había dicho a Cristo que debía echarse del templo abajo. Jesús no quiso hacerlo para agradar a Satanás y por lo tanto le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Debemos confiar en el cuidado de nuestro Padre Celestial, pero no debemos ir a donde Él no nos manda. Tampoco debemos hacer lo que Él prohibió. Por el hecho de que Dios es misericordioso y quiere perdonar, hay quienes dicen que no hay peligro en desobedecerlo. Esto es presunción. Dios perdona a todos los que se lo piden y se apartan de sus pecados, pero no puede bendecir a los que le desobedecen voluntariamente. Alabamos nosotros a nuestro Dios porque le alabamos voluntariamente. Así como Satanás nuevamente quería tentar a Jesús, seguramente eso era cierto lo que él venía, pero el Señor sabía que Satanás conocía las Escrituras. Por eso nosotros podemos hoy aprender, Satanás conoce las Escrituras, pero la interpreta muy mal, la interpreta a su manera. Por eso algunos hermanos nuestros que leen la Biblia interpretan también mal y el enemigo le gusta que torzamos sus enseñanzas para nosotros entonces podernos perder. Hay una cita que les quiero dar del libro deseado de toda la gente en la página 590 en cuanto a lo que es como el enemigo engaña. Satanás ve que tiene corto tiempo. Ha puesto todos sus ángeles a trabajar al fin de que los hombres sean engañados, número 1. Seducidos, número 2. Ocupados, número 3. Hechizados, número 4. Hasta que se haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Por eso Satanás desvía de la mente en la atención de Dios. En esta cuarentena, familia, que no sea nosotros el tema, el COVID-19, que no sea el virus, sino que sea Cristo en nuestro corazón intercediendo por cada uno de nosotros. Ese debe ser el tema de nuestra meditación, el tema cuando nos levantemos, cuando nos acostemos. Jesucristo, levantemos a Jesucristo, no levantemos el virus. Ahora, tiene una corona, no tiene corona el nombre, el que tiene la corona es un rey y esa corona le pertenece a Cristo Jesús. Por eso, familia, los invitamos para que cada día podamos conocer de su palabra. Y hoy, en esta semana que vamos a estudiar varias cuarentenas, la cuarentena de Dios para ti. Dios ha preparado este mundo porque lo tiene en control y ha permitido esto para que nosotros nos preparemos, para que usted y yo, este tiempo que no tenemos que ir a la iglesia, que no tenemos que ir a ningún lado ni al trabajo, lo podamos aprovechar para buscar a Dios en ayuno, en espíritu, en verdad, como lo hizo Daniel. Así que es interesante ver que hay 4 enseñanzas bíblicas principales en cuanto a las tentaciones. Número 1, ninguno está libre de la tentación. Número 2, cuando Dios permite que seamos tentados, también provee la gracia para vencer la tentación. Número 3, la tentación no se presenta del mismo modo. Por eso, Satanás 3 veces trató de tentar a Jesús y todas eran diferentes, a ver en cuál caía.
A Adán y a Eva solamente le presentó una y cayeron. Y por eso hoy también nosotros nos han presentado a través del apetito, de la comida, y estamos todavía en ese proceso, familia. Pero Dios nos ha enseñado y nos va a dar el poder para ser victoriosos en Cristo Jesús. Número 4 de la enseñanza bíblica sobre la tentación: ninguno es tentado más allá de su capacidad para soportar la tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ninguna tentación nos es más que humana, sino que con la tentación juntamente Cristo nos da la salida. Por eso alabamos y glorificamos a Dios y podemos entonces ir concluyendo que, número 1, Jesús fue lleno del Espíritu Santo y luego fue llevado al desierto y allí fue tentado con la primera tentación. La primera tentación era que, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda le dijo: a ti te daré si postrado me adorares. El Señor le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Número 3, 4:11 de Lucas. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo en el templo, y a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Dicho esto, te dijo: no tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él servirás y a Él adorarás. La adoración le pertenece a Dios, familia. Mantengamos el apetito sujeto a Cristo Jesús para podernos alimentar bien, y adoremos a Dios, no a las cosas que Dios ha creado. Adoremos al Creador. Y también la otra tentación era a darte lujos, pero no, el Señor nos ha dado a nosotros que no escuchemos la voz del enemigo, sino que escuchemos la voz de Dios. Si escuchares atentamente la voz del Señor, seremos bendecidos para siempre. Gracias a Dios, porque escuchemos otra parte que va, una narración. Cuando Cristo dijo a Satanás: apártate, el tentador no pudo resistir el mandato. Se vio obligado a huir. Retorciéndose de odio y de ira impotente, el jefe de los rebeldes se retiró de la presencia del Salvador del mundo. Por el momento, la lucha había terminado. La victoria de Cristo resultó tan completa como lo había sido la derrota de Adán. Así también podemos resistir las tentaciones y vencer a Satanás. El Señor nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Acerquémonos a Dios pues confiadamente al trono de la gracia, porque allí está Dios para darnos la bendición. Así que, familia, nos invitamos para que en esta cuarentena, la oportunidad de Dios para ti y para su hogar, busquemos a Dios y que nos preparemos para lo que es la gran misión. Este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo que nosotros tenemos para buscar a Dios en espíritu y en verdad. Mantengamos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Oremos. En esta hora, querido Jesús, gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos. Llénanos de fe y permita, Señor, que en medio de este aislamiento social que tú has preparado, que has permitido para que ocurra, nosotros aprovechemos el tiempo y nos preparemos para el encuentro con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por la bendición de tu Santo Espíritu. Gracias porque somos hijos del Rey Celestial y somos vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque no estamos solos en medio de esta pandemia. Dios está con nosotros y hasta aquí nos ha sostenido. Permítanos, Dios, conocerte cada día. Gracias por las familias que están viendo esta transmisión y los que lo van a ver más después. Acompáñanos, Señor, hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, que la gracia de Dios y el poder de Jesús estén con cada uno de nosotros. Y nos vemos mañana para la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.